ver la imagen? Perfecto. Bueno, en la anterior clase habíamos visto con ustedes un poco de lo que es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hemos visto los conceptos, hemos visto la fisiopatología, cuáles son los hechos que tratan de explicar el porqué de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hemos visto las presiones normales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hemos hablado de la clínica del paciente con ERGE, hemos hablado de los estudios complementarios, del manejo médico, del manejo quirúrgico, todas las alternativas que existe para su tratamiento correspondiente. Y ahora vamos a ver otra patología que es la acalasia, ¿sí? Es una patología relativamente frecuente en nuestro medio y habitualmente los casos que vemos de acalasia en nuestro medio son secundarios a enfermedad de Chagas. Como vamos a ver más adelante, el mayor porcentaje de la presentación de los casos de acalasia es de causa idiopática, ¿sí? No se ha logrado determinar específicamente cuál es la causa que puede ocasionar esta patología, pero como vamos a ver más adelante, existen varias teorías, obviamente que tratan de explicar el porqué de la presentación de esta enfermedad, ¿no? Y tiene sus características bastante propias. Miren, hablamos un poquito del concepto. ¿Qué es acalasia? ¿Qué significa acalasia? Básicamente quiere decir fallo de relajación. Obviamente, ¿dónde va a estar la alteración? Tiene las siguientes características la acalasia, ¿no? ¿Dónde está la relajación? Es un trastorno motor del esófago y pérdida del peristaltismo. Es decir, en el transcurso del tiempo, el paciente va a tener un problema motor a nivel del esófago, ¿no es cierto? Va a tener una alteración básica del peristaltismo. Y una característica bastante propia de esta enfermedad es de que el paciente tiene deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Miren, totalmente lo contrario de lo que ocurre en el ERGE, ¿no? ¿Se acuerdan que en el ERGE habíamos hablado de que existe aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter? Tenemos un esfínter hipotónico, ¿se acuerdan? Puede haber también eventualmente alteración del peristaltismo, pero esto es totalmente lo contrario, porque si ustedes se acuerdan, hemos hablado de que la presión a nivel del esfínter esofágico inferior en la acalasia, en el ERGE, lo normal es de 10 a 45 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué presiones piensan ustedes que podemos encontrar en esta patología en la acalasia si estamos hablando que va a haber una deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior? Es decir, tendremos un esfínter hipotónico por debajo de 10 milímetros o tendremos un esfínter con una presión por encima de 45 milímetros de mercurio, es decir, un esfínter hipertónico. ¿Quién me puede decir? Hipertónico, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces la característica de esta enfermedad es de que vamos a tener un esfínter hipertónico, todo lo contrario de lo anterior, ¿no? ¿Y dónde habitualmente es el trastorno, ¿sí? La alteración que vamos a ver en esta patología es en la parte inferior del esófago, a nivel del vestíbulo esofágico. Obviamente, si el paciente tiene una deficiente relajación en esta parte a nivel del esfínter esofágico inferior y obviamente hay una alteración a nivel del vestíbulo esofágico, ¿qué síntoma predominante tendrá este paciente? Este paciente podrá progresar adecuadamente los alimentos que ingiere del esófago hacia el estómago o tendrá, como indica acá, una obstrucción al paso de los alimentos sólidos y líquidos. ¿Qué dice? Obviamente que va a tener una obstrucción, ¿no es cierto? Es aquel paciente que indica, viene a la consulta y dice, doctor, me sirvo los alimentos y siento que no puedo progresar los alimentos que he ingerido por mi tubo digestivo. O sea, siento que se tranca, dice él, ¿no? Obviamente nosotros lo llamamos disfagia, ¿no es cierto? Dificultad a la deglución de los alimentos. Ese es el síntoma cardinal o más frecuente por el que el paciente habitualmente viene a la consulta. Entonces, la alteración a nivel del esfínter se va a traducir por obstrucción al paso de los alimentos sólidos y líquidos hacia el estómago, ¿no es cierto? Y obviamente este trastorno en el transcurso del tiempo, en la vida del paciente, se va a asociar, como habíamos comentado, con una pérdida de la peristalsis, con una alteración del peristaltismo a nivel del esófago, ¿sí? En el segmento del músculo liso del cuerpo del esófago, es decir, en esta zona, y obviamente
El esófago, en el afán de tratar de progresar el alimento que ha ingerido el paciente hacia el estómago, aumenta las ondas peristálticas de inicio. Y obviamente eso en el transcurso del tiempo, ¿qué va a provocar? Dilatación proximal del esófago. Miren, entonces esta patología, como se dan cuenta, tiene características bastante propias. Miren, la primera, hablamos de que es un trastorno motor del esófago. ¿Por qué? Se altera el peristaltismo, ¿no es cierto? Como indica acá, hiperia del peristaltismo. Primera alteración. Segunda, deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico interior. ¿Dónde es el trastorno? Hemos dicho, en la parte inferior del esófago, a nivel del vestíbulo, y todo este cuadro clínico, ¿en qué se va a traducir? Obstrucción al paso de los alimentos sólidos y líquidos que ingiere el paciente, y obviamente este trastorno, como habíamos comentado, les vuelvo a repetir, se asocia con pérdida del peristaltismo en el segmento del músculo liso del cuerpo del esófago. Entonces, ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, acá tenemos un esófago de inicio que estaba normal, ¿sí? Pero en el transcurso del tiempo este paciente tuvo acalasia, es decir, deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, y esto ¿a qué le lleva al paciente en el transcurso del tiempo? A un megaesófago, es decir, a una dilatación de grado variable a nivel del tercio distal del esófago, sobre todo a nivel del vestíbulo esofágico. Eso es lo que deben recordar siempre como característica de lo que ocurre en esta patología que se llama la acalasia. Hablando un poquito de la epidemiología, la edad. Suele ocurrir esta patología a cualquier edad de la vida, pero es mucho más frecuente en esta edad, según los estudios, ¿sí? 25 a 60 años. Según el sexo, no existe demasiada diferencia significativa, 1 a 1 por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? La prevalencia de la enfermedad es de aproximadamente 10 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Su incidencia se ha mantenido bastante estable durante los últimos 50 años. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, y la esperanza de vida global de los pacientes con acalasia no difiere demasiado de la población en general, ¿no? Y miren este estudio, en un estudio observacional descriptivo que se hizo, ¿sí? Se incluyeron 37 pacientes, ¿sí? De estos 37 pacientes, 22 eran hombres, correspondientes al 59.4%, y 15 mujeres, correspondientes al 40.5%, ¿sí? Las edades oscilaban entre 14 y 96 años y una edad media de 57.4 años, ¿no? Más o menos 3, a los cuales se les diagnosticaron acalasia entre estos años, entre el 2016 al 2018. ¿Qué se encontró en estos pacientes? Los pacientes mayores de 40 años representaban el 81% estudiada, ¿sí? Es decir, todos estos datos nos orientan a qué edades, a qué características esperamos encontrar en los pacientes con acalasia, ¿sí? Miren, los pacientes mayores de 40 años representan el 81% de la muestra estudiada. Todos los pacientes, ¿con qué síntoma van a consultar habitualmente? Hemos dicho, muchachos, si el paciente no puede relajar adecuadamente, tiene un esfínter hipertónico con una presión basal mayor a 45 milímetros de mercurio, obviamente, ¿con qué síntoma cardinal o predominante consultará a este paciente? Nunca lo olviden, la disfagia esofágica, dificultad a la deglución de los alimentos, ¿no? De 34.7%, ¿sí? Entonces, y más o menos 10.9 meses de evolución en promedio. Y el 5.4% de los pacientes en ese estudio manifestó también que presentaba bastante dolor torácico, ¿sí? No bien especificado, ¿sí? Entonces, eso siempre hay que recordarlo. Puede manifestarse, como habíamos dicho, a cualquier edad. No existe predilección racial, eso también hay que recordarlo siempre, y con igual frecuencia en hombres y mujeres, como habíamos indicado, pero la mayoría de los casos es diagnosticado en estas edades, 25, 60 años de vida, y menos del 5% de los pacientes presentan síntomas antes de la adolescencia. Es decir, es muy raro ver esta patología en personas jóvenes, pero sí se ha podido ver casos, ¿no? Y en los niños puede ser parte de este síndrome que se llama el síndrome AAA o de Al-Grovers, ¿sí? Que es una enfermedad genética autosómica recesiva que está caracterizada por esta triada, ¿sí? Está caracterizada por insuficiencia adrenal, por deficiencia de la hormona adrenocorticotropa, el paciente tiene acalasia y además alacrimia, no produce casi nada de lágrimas.
¿Estamos de acuerdo? Y hablando un poquito de historia, mire, ya en 1679, este médico, Sir Thomas Willis, descubre que algunos pacientes, o sea, ya tuvo algunos pacientes este médico, descubre que algunos pacientes venían a su consulta porque no podían hacer progresar los alimentos sólidos del esófago hacia el estómago. Tenían la clínica propia de esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacía este médico con los pacientes que tenían esta clínica? Thomas Willis fue el primero en idear un tratamiento que obviamente era un tratamiento bastante agresivo y obviamente manejaba a los pacientes con lo que tenía, ¿no? Consistía en empujar el bolo alimenticio que no podía progresar del esófago hacia el estómago por la deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior con un hueso de ballena recubierto de esponja. Imagínense lo traumático que ha debido ser este tratamiento. Eso indica un poco la historia, ¿no? En 1882, Mikulicz nombra este fenómeno como cardioespasmo y tenía mucha razón. ¿Por qué lo llama cardioespasmo Mikulicz? Porque él pensó de que el trastorno estaba en la parte superior del estómago, a nivel del cardias, ¿sí? Obviamente después se comprobó que el defecto no está específicamente en el cardio, sino a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, pero obviamente fue un gran avance en ese entonces para el mejor conocimiento de esta patología. En 1904 describe la realización de una dilatación esofágica inferior a través de una gastrotomía, es decir, a través de un corte, de una incisión a nivel del estómago. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, ¿con qué afán este médico empezó a realizar estas dilataciones? Para, obviamente, hacer de que el paciente pueda progresar de alguna manera el alimento que estaba retenido del esófago hacia el estómago, ¿no es cierto? Y Ernest Heller hizo bastantes también aportes al mejor conocimiento de esta enfermedad. Realizó la primera esófagomiotomía, que hasta ahora se la sigue realizando, se llama la esófagomiotomía de Heller, ¿sí? Consiste en hacer unos cortes en las partes laterales o en la parte anterior a nivel del esófago, obviamente para mejorar de alguna manera la relajación a nivel del esfínter esofágico inferior como tratamiento del cardioespasmo, ¿no? Lo cual obviamente consistía en hacer una miotomía extramucosa, un corte en la parte muscular del esófago, por eso miotomía, ¿no? Extramucosa anterior y posterior, como habíamos comentado, ¿no? En 1923, este otro médico, Saiger, propone una miotomía extramucosa anterior única a través del esfínter esofágico inferior con el afán de relajar o mejorar la funcionalidad del esfínter esofágico inferior que habían visto de que ya estaba alterado, ¿no? Y el término acalasia o fallo de relajación fue propuesto por este médico, Hurst, alemán, ¿sí? En 1924, quien planteó que la dilatación esofágica respondía a la ausencia de relajación psicológica del esfínter esofágico inferior más que a una contracción anormal. Eso es lo que pensó inicialmente Hurst, ¿no? Esto fue apoyado por este médico, Lendrum, quien en 1937 renombra el término de cardioespasmo cambia el nombre de cardioespasmo por acalasia. Entonces, ¿a quién se debe el nombre de acalasia que utilizamos ahora en la actualidad? A este médico, Frederick Lendrum, ¿no? Y lo describe como un síndrome causado por relajación incompleta o deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Y obviamente, estos estudios de Hurst y Lendrum guiaron a otros médicos como Cooper, por ejemplo, y Perry a definir el término de acalasia y mejorar los conceptos que manejamos en la actualidad. ¿Sí? Aquí tenemos al doctor Thomas Willis, que utilizó el hueso de ballena. Aquí tenemos Mikulicz, que denominó la patología cardioespasmo, ¿no es cierto? En 1904 se empezaron a realizar las dilataciones esofágicas a través de una gastrotomía, y Heller describió la técnica quirúrgica que la seguimos utilizando hasta la actualidad, que se llama la esófagomiotomía de Heller, ¿no es cierto? En algunos libros van a encontrar esta patología con estos sinónimos. Se llama también disinergia esofágica y preventriculitis, ¿sí? Y haciendo un poquito de recuerdo anatómico, digamos que el esófago tiene una longitud de 20 centímetros, ¿no? Se deben acordar ustedes, el 5% del esófago proximal, incluyendo el esfínter esofágico superior y la musculatura orofaringea, están constituidos por músculos estriados, es decir, voluntarios, ¿no? Y el 50 al 60% del distal, incluyendo el esfínter esofágico inferior, están formados por músculo liso, es decir, involuntario. Eso siempre hay que recordar, ¿sí? El esófago cuenta de 3 segmentos, que son el cuerpo, la ampolla y el vestíbulo, ¿no? Aquí están las porciones, eso nunca hay que olvidarlo también. Y hablando un poquito de algunas clasificaciones.
Desde el punto de vista clínico y gastroenterológico, los trastornos de la musculatura lisa, ¿sí?, son los más frecuentes. Eso siempre hay que recordarlo, importante, si se clasifican en dos. Estamos hablando de los trastornos de la musculatura lisa, en primarios y secundarios. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene un trastorno de la musculatura lisa primario? Cuando se presentan sin relación a otra enfermedad, es decir, cuando solamente tiene la patología del paciente y no está relacionada a una patología de base. ¿Y cuándo decimos que es secundaria? Cuando son consecuencia de una enfermedad sistémica. ¿Estamos de acuerdo? A su vez, estos primarios se clasifican de acuerdo a su patrón de contracción predominante en esto, en trastornos de la contracción esofágica hipercontráctil y además hipocontráctil. ¿Qué patologías están dentro de los trastornos de la motilidad esofágica hipercontráctil? Está la acalasia, otra patología que se llama los espasmos difusos del esófago, el esófago en cascanueces. Todo esto es diagnosticado por esofagografía con bario, ¿sí? Obviamente muestra la característica propia para hacer el diagnóstico de estas distintas variedades, y el esfínter esofágico inferior hipertenso, ¿no? Y tenemos los trastornos de la motilidad hipocontráctil. ¿Qué otras patologías están acá? El trastorno motor inespecífico, ¿no? Y no olvidar de que la presión a nivel del esfínter esofágico inferior en situación basal, ¿cuánto hemos dicho que es, muchachos? Si vamos a hablar de que hay deficientes de relajación, debemos acordarnos otra vez cuánto es la presión normal a nivel del esfínter. ¿Cuánto es? 10 a 45 milímetros de mercurio. Y según el libro de Schlesinger y Fortran, el tratado de gastroenterología que manejamos también en la materia, ¿cuánto hemos dicho que es la presión normal? ¿Quién se acuerda? De 10 a 30, doctor. Muy bien, 10 a 30 milímetros de mercurio, eso lo hemos comentado en la anterior clase, ¿no es cierto? Su longitud total de 3 a 5 centímetros y el segmento intraabdominal mayor a 2, eso hay que recordarlo. Y hablando un poquito específicamente de la etiología, de la acalasia, ¿sí? Hemos hablado de clasificaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de etiología. La acalasia puede ser primaria y secundaria. ¿Cuándo decimos que es primaria? Esta primaria corresponde al 95% de los casos, lo que les decía, 90-95% de los casos. Es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? De causa no bien conocida, ¿no es cierto? Sin causa conocida. Y de este porcentaje, ¿sí?, el 2 al 5% es familiar con un gen autosómico dominante, ¿sí? Y puede ser secundaria, corresponde al 5 a 10% de los casos. ¿Y por qué enfermedad se presenta en nuestro medio? Hemos dicho al principio, muchachos, aquí está, puede ser secundario a enfermedad de Chagas y también por adenocarcinoma gástrico o esofágico, ¿sí? Se dice que la acalasia puede ser un simulador bastante o relativamente frecuente de un eventual cáncer gástrico o esofágico. Eso hay que tomarlo en cuenta siempre. Entonces, cuando se tenga una zona sospechosa de acalasia, ¿qué se deberá hacer? Obviamente una biopsia, ¿no?, para determinar qué problema está teniendo el paciente. Y vámonos a hablar de la acalasia idiopática, es decir, del 90 al 95% de los casos, ¿no es cierto? Fue el primer trastorno motor del esófago identificado. ¿Qué significa acalasia? Hemos dicho, les vuelvo a preguntar, aquí está, deficiente de relajación, que obviamente se refiere al esfínter esofágico inferior, que en este caso, como indica acá, se individualiza el esfínter, no se relaja en forma apropiada o adecuadamente, y obviamente esto va a condicionar, ofrecer una resistencia aumentada, ¿sí? ¿A qué? Al flujo de los alimentos líquidos y sólidos que ingiere el paciente. No puede progresar el paciente los alimentos del esófago hacia el estómago, ¿no? Además, este trastorno se asocia con pérdida del peristaltismo en el transcurso del tiempo de la enfermedad, como hemos dicho, ¿no?, en el segmento del músculo liso del cuerpo del esófago, por lo que obviamente el mecanismo de bombeo y el tracto de salida de los alimentos al estómago obviamente se encuentran alterados, ¿no es cierto? Aquí existe una hipertonía en esta zona a nivel del esfínter, el paciente no puede progresar adecuadamente los alimentos. Y miren, cuando le hacemos al paciente una esofagografía con bario, ¿sí?, ¿qué les llama la atención a nivel del esfínter esofágico inferior en esta zona? ¿Sí? ¿Qué les llama la atención? Existe una hipertonía, se ve un esfínter bastante cerrado, hipertónico. Obviamente, esto habrá que corroborarlo haciendo ¿qué otro estudio le pedirían a este paciente para corroborar de la sospecha de que el esfínter está hipertónico? ¿Qué estudio se pide, hemos dicho, para valorar la presión a nivel del esfínter y ver cómo está el peristaltismo esofágico? ¿Quién se acuerda? Una La manometría. manometría.
Muy bien, la manometría esofágica, ¿se acuerdan? La manometría esofágica por endoscopía. Entonces, ahí vamos a poder determinar si realmente el paciente tiene esta hipertonía que la estamos sospechando al ver una endoscopía y ya, obviamente, al pedir una esofagografía con bario. Hablando de la etiología de la acalasia idiopática, como hemos dicho, es idiopática, permanece desconocida, ¿no? Pero se han postulado varias causas. Por ejemplo, se pensó durante mucho tiempo de que había una causa viral, pero el examen con microscopio electrónico del nervio vago y el plexo intramural no han revelado partículas virales, entonces se consideró que esto solamente fue de inicio una teoría, un estudio que se hizo que no fue totalmente concluyente, ¿sí? También parece haber una mínima contribución de influencias genéticas en este trastorno, es decir, habría algún trastorno genético que condicionaría el hecho de que el paciente tenga una deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior y todas las demás alteraciones que hemos comentado, ¿sí? Se ha comunicado esta enfermedad en familiares de primer grado. Hablando un poquito de la patología y patogenia, ¿sí? Todo esto se ha encontrado como alteración a nivel del esófago acalásico y a nivel del esfínter esofágico inferior, que trata de explicar el porqué de los trastornos que encontramos en esta enfermedad. Miren, por ejemplo, se ha descrito cambios neuroanatómicos importantes en caso de acalasia idiopática. Primer trastorno. 2, se ha encontrado de que el paciente con acalasia tiene pérdida de células ganglionares mioentéricas en el cuerpo del esófago y en el esfínter esofágico inferior. ¿Se acuerdan ustedes, por sus conocimientos de fisiología, qué función cumplen las células ganglionares mioentéricas? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Mejoran el peristaltismo del esófago. Y favorecen la relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Si se ha encontrado pérdida de estas células ganglionares mioentéricas, ¿cuál será entonces la consecuencia? Lo contrario, ¿no? Va a haber alteración a nivel del peristaltismo esofágico y deficiente relajación a este nivel, a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Qué les parece? Entonces, eso es lo que debemos entender. Reducción de fibras nerviosas del cuerpo del esófago, que obviamente contribuye a la alteración predominante que habíamos comentado, degeneración del nervio vago y cambios en el núcleo motor dorsal del vago, que van a alterar decisivamente en el transcurso del tiempo el peristaltismo del esófago y obviamente la deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Y las células ganglionares que se encuentran, ¿sí? Miren, están rodeadas por células inflamatorias, ¿sí? Las células que quedan son células ganglionares que se encuentran rodeadas de células inflamatorias mononucleares. Estas pueden tener todo esto. Miren, estas células inflamatorias que estamos comentando pueden tener inclusiones eosinofílicas, intracitoplasmáticas, hialinas o esféricas, y que se les ha denominado cuerpos de Lewy. Entonces, cuando se toma una biopsia a nivel de un esófago acalásico, si les reportan cuerpos de Lewy, eventualmente el paciente puede tener acalasia porque está teniendo toda esta característica histopatológica o anatomopatológica que hemos comentado, ¿sí? Aquí está, que son los cuerpos de Lewy, un acúmulo de proteínas anormales intracitoplasmáticas y obviamente son muchas veces típicas de la enfermedad, ¿no? Y también en esta patología los estudios inmunohistoquímicos ponen de manifiesto reducciones del BIP en el esófago acalásico. ¿Y qué es el BIP? ¿Quién de ustedes se acuerda qué es el BIP? ¿Qué es el BIP? ¿Es un neurotransmisor? ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? Es un neurotransmisor, ¿sí? Se llama péptido intestinal vasoactivo, pero se lo llaman habitualmente BIP, ¿no? Entonces, en esta patología se han encontrado reducciones del BIP en las neuronas de la parte baja del esófago. ¿Y qué efecto tiene el BIP a nivel del esófago? Es un relajante poderoso del músculo liso, es decir, favorece la relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Si estás reducido este BIP, ¿cuál va a ser la consecuencia? Un esfínter con
hipertonía, con deficiente relajación. Y obviamente eso es lo que trata de explicar el porqué de este trastorno, de la acalasia. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, hablamos de bastante fisiopatología, pero eso es lo que hay que saber, ¿no? La pérdida selectiva de la inervación bipérgica podría explicar la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, es decir, un aumento de la hipertonía y el aumento de la presión del mismo en casos de acalasia idiopática. Y miren, esto es lo que le ocurre al paciente en el transcurso del tiempo cuando tiene acalasia. Miren, aquí ya estamos viendo una relajación, ¿sí? Este es el diámetro normal del esófago y aquí ya vemos que se está dilatando el esófago a consecuencia de la deficiente relajación del esfínter. Acá vemos una mayor dilatación. Acá vemos una mayor dilatación. ¿Qué les parece? Este es un esófago calásico. Y miren en el 4º grado, un esófago completamente dilatado. Este se llama también esófago sigmoideo, porque se parece al colon sigmoides, ¿sí? Entonces, por la deficiente relajación. Y obviamente esto, el 4º grado ya es un cuerpo extraño. El esófago se vuelve un cuerpo extraño para el paciente. ¿Por qué? Porque el alimento se retiene fácilmente a este nivel y obviamente va a ser típico de que el paciente tenga bastantes signos de sintomatología a consecuencia de este hecho, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Hablamos de la fisiopatología, ya lo hemos comentado, es muy similar a la patogenia, ¿no es cierto? Todos los hallazgos que se encuentran, ¿no? Aquí está lo que les decía. Entre las anormalidades encontradas en esta patología está disminución o ausencia de las células ganglionares del plexo mioentérico, ya lo habíamos comentado, pérdida de las neuronas entéricas inhibidoras nitroérgicas. ¿Qué quiere decir pérdida de las neuronas entéricas nitroérgicas? Es decir, el óxido nítrico, ¿sí? Sería muy importante también para la relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Y en estos pacientes también se ha encontrado disminución del óxido nítrico. Entonces, por eso decimos de que hay pérdida de las neuronas entéricas inhibitorias nitroérgicas. Parece ocurrir antes de la pérdida de las neuronas colinérgicas, ¿no? Recientemente se demostró presencia de infiltrado linfocitario, depósito de colágeno a nivel de los plexos mientéricos, lo que explicaría el porqué del trastorno en la acalasia, ¿no? La mayoría de los linfocitos encontrados en los casos leves o tempranos de acalasia son linfocitos TCD8, ¿no? Y obviamente todo esto va a provocar en el transcurso del tiempo destrucción del plexo mientérico mediado por una acción inflamatoria también. Otro indicio desde el punto de vista fisiopatológico sugiere que, como habíamos comentado, esta patología tendría que ver mucho con la autoinmunidad, es decir, el propio organismo del paciente provocaría autoanticuerpos que irían dañando los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach y obviamente alterarían la funcionalidad del esófago y también la funcionalidad a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, eso es lo que nos dice este estudio, ¿no? De Emani y colaboradores, ¿no? Los autores proponen que la autoinmunidad es el factor etiológico común en estos casos. Bueno, también se ha encontrado, se piensa de que hay un trastorno de la autoinmunidad porque se ha encontrado asociación de pacientes que tienen acalasia idiopática con, por ejemplo, patologías tiroideas de causa autoinmune. Entonces se piensa por eso de que la autoinmunidad sería importante, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar desde el punto de vista fisiopatológico como una constante? Todo esto, miren, esfínter esofágico en contracción constante y permanente. Lo que les decía, deficiente relajación del esfínter. 2, disminución del péptido intestinal vasoactivo y óxido nitroso. Aquí está lo que les decía, ¿sí? Entonces, estos dos neurotransmisores se secretan, inmediatamente empezamos a deglutir para que el esfínter se relaje, ¿no es cierto? Se secretan en cuanto empieza a deglutir con las ondas peristálticas y permiten que el esfínter se relaje. Pero si están disminuidos estos dos elementos, el BIP y el óxido nitroso, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Quién me puede decir? Si estos dos elementos permiten que se relaje el esfínter y están disminuidos en la acalasia, ¿cuál va a ser la consecuencia? Deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Va a ser un esfínter hipertónico. ¿Estamos de acuerdo? Además, el paciente tiene disminución de las neuronas inhibitorias postganglionares, como habíamos comentado, que hacen que el esfínter se relaje. Es decir, te va a ocurrir lo contrario, es decir, un esfínter hipotónico, ¿no? Aquí tenemos este cuadrito, hay disminución del número de células ganglionares del plexo de Auerbach,
Esto obviamente va a provocar de que a consecuencia también de la poca cantidad de BIP y óxido nítrico o óxido nitroso, exista una deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior. Y vamos a hablar de la clínica. ¿Con qué síntomas viene este paciente? ¿Cuál es el síntoma cardinal, hemos dicho, muchachos, que habitualmente por el cual viene el paciente? Aquí está. Disfagia, síntoma predominante, cardinal respecto a este, el enfermo aprende maniobras especiales, es decir, viene el paciente y dice, doctor, a veces levanto los hombros hacia atrás, sí, enderezo, hago una maniobra para enderezar el cuello y siento que de alguna manera pasa el alimento. Entonces, mire, respecto a este síntoma, el enfermo aprende maniobras especiales para desplazar el alimento, mueve los hombros hacia atrás, endereza el cuello, efectúa maniobra de Valsalva, es decir, puja, ¿no es cierto? Ingiere bebidas carbonatadas para promover de alguna manera el paso del bolo alimenticio que ha ingerido hacia el estómago, ¿no es cierto? Otro síntoma cardinal, ¿cuál hemos dicho? El dolor torácico, es referido por 1/3 a la mitad de los pacientes y tiende a mejorar con la evolución de la enfermedad. Obviamente, si el paciente empieza a recibir tratamiento, va a mejorar. ¿Y cuál es la característica del dolor torácico? ¿En qué momento se presenta? Igual que la disfagia. Es postprandial. ¿Qué quiere decir postprandial, muchachos? Después de las comidas, ¿no? Y se caracteriza por ser retroesternal, a menudo precipitado por la ingesta de alimentos y obviamente, como le duele al paciente, el dolor torácico es causa de disminución de la ingesta. En el transcurso del tiempo el paciente no quiere comer porque le duele y pierde peso en 33% de los casos. También la regurgitación de los alimentos hay que tomarla en cuenta, no digerir. Es decir, ¿qué característica va a tener la regurgitación? Que el alimento no está digerido porque no ha llegado al estómago, no ha estado en contacto con el ácido clorhídrico y con la pepsina, con los jugos digestivos. Entonces, regurgita alimentos el paciente no digerir. Es síntoma común, presente en 60-90% de los casos, ¿no? Algunos inducen para calmar sus síntomas, algunos se inducen la regurgitación, ¿no? El paciente también puede tener síntomas pulmonares como ahogamiento, tos, bronquitis, neumonía y absceso pulmonar y indican aspiración de contenido gástrico, ¿no? La pirosis es otro síntoma. ¿Por qué el paciente podrá tener pirosis, ardor retroesternal? Porque el paciente, como no puede progresar el alimento ingerido del esófago hacia el estómago, por la producción bacteriana, produce ácido láctico en el esófago. Hay mucha acidez a ese nivel y obviamente tiene pirosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estudio le vamos a pedir? Teleradiografía de tórax. Es decir, le podemos pedir una radiografía, ¿no? Lo primero, puede mostrar, ¿qué nos puede mostrar la radiografía? Un ensanchamiento del mediastino, todo esto. De acá a acá vemos que está bastante ensanchado. ¿Por qué? Porque ya el esófago se está dilatando el esófago porque el paciente puede tener ya un grado severo de acalasia. ¿Cómo lo vamos a verificar? Hemos dicho, por esofagografía con varios, ¿se acuerdan? Entonces va a mostrar un ensanchamiento del mediastino y además puede mostrarnos niveles hidroaéreos en el trayecto del esófago. Obviamente eso nos indica que hay aire retenido y además alimentos retenidos, ¿no es cierto? Causados por dilatación y retención de alimentos en el esófago. Y al paciente podemos hacerle esofagografía con bario, ¿sí? Miren, grado 1. Obviamente le hacemos ingerir bario y empezamos a tomar placas, ¿no? No dilatación, miren, no dilatación o leve dilatación, ligera éstasis, ¿no? Éstasis quiere decir retención del alimento. Y hay disquinesia motora, es decir, ya se está alterando el peristaltismo del esófago. Disquinesia motora, algo de alteración. Grado 2, miren, ya una dilatación considerable, ¿no? Megaesófago con diámetro pero menor a 4 centímetros, medimos menor a 4. Falta de coordinación motora, miren, ya está habiendo una alteración mayor del peristaltismo. Hay una falta de coordinación motora. Grado 3, miren, mayor dilatación. Megaesófago con un diámetro entre 4 y 7 centímetros, ¿qué les parece? Falta de coordinación motora y además hipotonía, es decir, vemos ya de que la alteración del peristaltismo es bastante marcada, ¿no? Y el grado 4, megaesófago, sí, esófago sigmoideo, lo que les decía, con diámetro mayor a 7 centímetros y además se ve de que ya no hay, obviamente, casi nada de ondas peristálticas, es decir, el esófago está atónico. ¿No es cierto? Aquí está, miren, podemos medir, aquí están bastantes informes de pacientes. ¿Y qué les llama la atención acá? Donde está el esfínter esofágico inferior. ¿Qué les llama la atención? Se verá un esfínter que se relaja fácilmente
o se verá un esfínter que deja pasar muy poca cantidad de contraste hacia el estómago. ¿Qué les llama la atención? Muy poca cantidad de contraste hacia el estómago, quiere decir que el esfínter está hipertónico, ¿no es cierto? Aquí está lo normal, aquí está lo patológico, ¿no? Miren cómo se va dilatando el vestíbulo esofágico, ¿no? Y obviamente podemos hacerles radiografía con contraste de bario, la esofagografía con contraste, ¿no es cierto? Le hacemos ingerir al paciente contraste. Miren, este paciente ha ingerido contraste. La parte superior está bien nomás, pero miren cómo en la parte inferior está completamente dilatado. Este será un grado 4, ¿no? Para mí esto es un grado 4, miren, un grado 4, es decir, yo veo esto y digo, no, esto es... ¿Me escuchan? Ha bajado un poquito la señal. Si tienen algún problema me avisan, por favor. Entonces, obviamente hay que hacerle una esofagografía con bario para ver todo esto. Miren, ensanchamiento de mediastino, en el que se observa una gran imagen a nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? Aquí veo un nivel hidroaéreo, miren. Aquí veo un nivel hidroaéreo que me habla de que eventualmente haya calasia. 2, el esófago enormemente dilatado, ¿no? Está lleno de bario, ¿no? Aquí como se puede ver acá, aquí también se ve bastante cantidad de bario, ¿sí? Se puede ver la proyección anteroposterior de tórax, permite observar claramente la dilatación esofágica, que es esta, y la enorme dilatación esofágica termina en un pico de pájaro, ¿sí? Como se puede ver acá. Entonces, este es el signo de pico de pájaro, que nos habla de que el esfínter esofágico inferior está con relajación deficiente, ¿no? Es decir, está hipertónico, como se había dicho, ¿no? Y obviamente la endoscopia será fundamental también para ver una calasia, ¿no? Puede revelar normalidad o dilatación del esófago. Muy rara vez normalidad, habitualmente dilatación, ¿no? Además podemos ver atonía, que no hay casi nada de peristaltismo, y si tenemos alimento retenido, veremos una mucosa normal a nivel del esófago